Orar es platicar con Dios. Y en Camino tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración todos unánimes juntos. En vivo de lunes a viernes de 6:30 a 7 a.m. o durante el día en tu aplicación de Camino. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. Súper. Pues, ¿qué te parece? Vamos a comenzar con la charla del día de hoy. Entonces, yo te voy a pedir ahí, si tú traes tu Biblia, vamos a abrirla. Vamos a abrirla en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 16. Romanos 12, 16. Y cuando la encuentres, si me puedes ayudar con un fuerte amén, para saber que ya lo tienes ahí, para comenzar a leer. Muy bien. Dice la palabra de Dios: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Amén? Y la charla del día de hoy se llama Unánimes. Se llama Unánimes. Bien. Y la palabra de Dios, hoy el mensaje que trae para nosotros es que tú y yo, hermanos, tenemos que vivir en unidad. ¿Vale? Y yo quiero comenzar haciéndote una pregunta. Ahí cada uno en su corazón la puede contestar. La pregunta es, ¿para cuántos de nosotros es fácil llevarnos bien con los demás? ¿Es fácil llevarnos bien? ¿Es fácil? ¿Es difícil? La culpa es de ellos, ¿verdad? Yo tengo toda la disposición, pero es que ellos no se dejan. Sí. Bien, hoy la palabra de Dios, como sabemos que no es nada fácil llevarnos bien, porque pues cada uno de nosotros es un mundo completamente diferente, la palabra de Dios nos va a dar dos claves súper importantes para que tú y yo nos llevemos bien con los demás. Bien, hay dos claves súper importantes en este versículo para que tú y yo, poniendo un poco de nuestra parte y con humildad, podamos llevarnos bien con los demás. Bien. Pero si nos vamos un poquito más al principio de este capítulo, en Romanos 12, y nos vamos desde el principio, hay un título. ¿Qué título ves ahí en Romanos 12? ¿Cómo? Dice ahí deberes cristianos, ¿no? Y la palabra de Dios comienza ahí diciéndonos que tú y yo tenemos, como hijos de Dios, tenemos ciertos deberes cristianos. O sea, tenemos deberes como hijos de Dios, y dice que tú y yo nos tenemos que presentar delante de Dios y de los demás como ese sacrificio vivo, santo y agradable. Bien, comienza diciéndonos eso. Y después de eso nos da un listado un poquito largo de todos los deberes cristianos que tenemos tú y yo. Y dentro de esos deberes podemos ver que nos tenemos que animar los unos a los otros, tenemos que ayudar al que tiene necesidad, que tenemos que amarnos entre nosotros, tenemos que vivir en paz los unos con los otros. Y cuando leemos todo este listado, pues vemos que la tarea que tenemos no está nada fácil. No está nada fácil llevarnos bien con los demás, porque, como te decía, cada uno de nosotros tiene pensamientos totalmente diferentes. Pero te digo algo, tú y yo somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, Dios no nos deja solos y así como podamos. Dios nos da las herramientas necesarias para que lo podamos lograr, para que tú y yo verdaderamente tengamos una unión cercana, no solamente nuestra familia, sino que también tengamos una unión cercana con nuestra iglesia y todos nosotros como congregantes. Bien, el ser cristianos, hermanos, ser cristianos, tal vez ese título es una gran responsabilidad, pero te digo algo, es el mejor título que tú y yo podemos llevar, porque somos hijos de Dios. Y llevar eso en nuestro corazón, créeme que lo debemos de valorar con todo, porque es algo que Dios nos ha dado, y tú y yo tenemos un lugar en la mesa de nuestro Padre porque somos sus hijos, y tenemos que estar completamente convencidos de eso, de que somos hijos de Dios. Bien,
Entonces, tenemos dos claves súper importantes. ¿Qué te parece si comenzamos con la primera? Y vamos a anotar la primera clave que tenemos para poder llevarnos bien con los demás y tener buenas relaciones. Esta es: no altivos, sino asociándonos con los humildes. No altivos, sino asociándonos con los humildes. La enseñanza del día de hoy, hermanos, como te decía, tiene que ver con la unidad entre todos nosotros, ¿sí? Y una persona humilde, como dice la palabra de Dios, se refiere a aquellas personas que se acercan a Dios, que reciben la palabra de Dios y que la ponen por obra, ¿sí? Que reciben esa palabra, que buscan la palabra, que la reciben y la ponen por obra. ¿Dónde encontraremos a ese tipo de personas? ¿En la calle? ¿Dónde? Ahí en la calle hay que buscarle bien. Ese tipo de personas las encontramos aquí en la iglesia. ¿Sí? Esas son el tipo de personas con las que Dios nos pide que nos relacionemos, con personas que le buscan, que le aman, personas que realmente están aplicando la palabra de Dios porque están siguiendo su consejo, porque lo están buscando constantemente. Tú y yo, hermanos, tenemos una necesidad de Dios, y esa necesidad que tenemos la compartimos con muchas otras personas aquí en la iglesia. Todos los que estamos aquí buscamos a Dios, lo amamos, creemos en Él y por eso estamos aquí. Bueno, que eso esa fe que tenemos en nuestro corazón y que compartimos sea lo que nos una primeramente con los demás que tenemos alrededor de nosotros. Te voy a pedir ahí que abras tu Biblia. Vamos a abrirla en el libro de Filipenses, capítulo 2, verso 3. Vamos a abrir Filipenses, capítulo 2, verso 3. Y de igual manera, cuando lo encuentres, si me ayudas con un fuerte amén, por favor. A veces dicen tan rápido que digo, nada más lo quieren escuchar o sí ya lo encontraron. Bien, ¿amén? Muy bien. Dice ahí, dice la palabra de Dios, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores, ¿a quién? A él mismo. Bien. Tener humildad en el corazón, hermanos, es menguar. Tener humildad en el corazón es saber que nuestra opinión no es la única que cuenta y que muchas veces ni siquiera es la mejor cuando opinamos en algo. Ser humilde de corazón es escuchar y es abrir nuestro corazón a los demás. Pero sobre todo, ser humilde, hermanos, tiene que ver con que tú estimes a los demás como superiores a ti mismo. Por supuesto que es fácil estimar a nuestro jefe, estimar a nuestro pastor como superiores. Con ellos es muy sencillo. Pero, ¿qué tal con los demás? ¿Qué tal? A ver, voltea a ver a tu hermano de al lado. ¿Es fácil estimarlo como superior? ¿Por qué, no? ¿Por qué lo va a estimar como superior? Bueno, la palabra de Dios nos dice que si tú y yo queremos llevarnos bien con los demás, necesitamos estimar al que tienes al lado, al que tienes enfrente, como superiores a ti mismo, porque de esa manera es mucho más sencillo llevar una buena relación con los demás, ¿sí? Tú y yo, hermanos, somos súper bendecidos por pertenecer a una iglesia donde se enseña la palabra de Dios, donde se busca la palabra de Dios, donde hay personas que nos instruyen en la palabra. Y te digo algo, aquí todos nosotros encontramos la presencia de Dios. ¿Cuántos de aquí encuentran la presencia de Dios en la iglesia? ¿Sí? ¿Cuántos de aquí encuentran un refugio en la iglesia? Bueno, si tú encuentras un refugio en la iglesia, dile a tu hermano de al lado, la iglesia es mi refugio. Dile a tu hermano de al lado, la iglesia es mi refugio, y qué bendición que también sea tu refugio. Qué bendición que también sea tu refugio. La iglesia, hermanos, es el lugar indicado para crear buenas relaciones con los demás. Este es el lugar perfecto, ¿sí? Porque hay tantas cosas que están a nuestro favor para llevarnos bien. Y yo no te digo que allá afuera no lo hagamos, por supuesto hay que poner de nuestra parte, pero la iglesia es el lugar indicado para hacerlo, ¿sí? Porque se dan muchas condiciones que vamos a ver ahorita para poder lograrlo. Me acuerdo que hace un tiempo tuvimos un campamento aquí. ¿Quién pudo ir a ese campamento de adultos? A ver, alce su mano. ¿Sí? Muy bien.
que se recibieron comentarios padrísimos, o sea, de verdad muy padres de ese campamento. Y recuerdo que hay un hermano en mi célula que nos platicaba, que ahí dándonos un poquito de su testimonio, y nos decía que este campamento había sido increíble para él, que estaba muy contento porque había podido hacer dos buenas amistades ahí, ¿sí? Que pudo hacer dos buenas amistades, que pudo platicar con ellos, que los pudo conocer. Y al final, hermano, ese son el tipo de relaciones que pueden continuar en la iglesia. ¿Por qué? Porque nos vemos cada fin de semana, porque podemos compartir, porque podemos tener tiempos con los hermanos, a veces hasta nos podemos ir a comer juntos, a veces por el solo hecho de sentarnos con nuestro hermano que acabamos de conocer y empezamos a platicar con él, se empieza a crear una relación hermosa con ellos. Bien, entonces este, hermano, es el lugar indicado para que encuentres buenas amistades, ¿sí? No es un lugar para que lleguemos, nos sentemos ahí en la orilla, ya acabó la conferencia, ahí nos vemos. No saludé a nadie, no crucé palabra con nadie y ya estoy otra vez hacia mi casa, ¿no? No, tenemos que poner un poquito de nuestra parte. Yo sé que a veces no es tan fácil, pero tenemos que poner un poco de nuestra parte para poder hacer nuevas relaciones interpersonales. Que si tú no te es tan fácil crear esas, poder convivir con otras personas, puede ser un buen propósito de este año. ¿Estás de acuerdo? Puede ser un buen propósito. Empezar no solo a hablarle al que siempre le has hablado, al que te invitó, que qué bendición que te invitó aquí a la iglesia, ¿verdad? Pero no solo le hables a él, siéntate, si tú te sentaste hoy en un lugar diferente, háblale a esa nueva persona que tienes allá a un lado tuyo y la próxima semana vuélvelo a saludar. Si te lo encuentras, dale un abrazo, dile feliz año, dile cómo has estado. Eso, hermano, empieza por algo y eso empieza porque nosotros pongamos un poquito de nuestra parte. Muchos de los que estamos aquí llegan en familia y luego yo estoy en el servicio de decanes y muchas veces me toca estar ahí en la entrada y puedo ver cómo llega la gente, y llega una camioneta o un carro y baja el papá, baja la mamá, bajan los hijos, baja el abuelito, la abuelita y todos ahí amontonados, pero todos llegan aquí a la iglesia. Eso, hermano, de verdad, yo cuando veo eso me emociona completamente porque estamos llegando en familia, porque eso trae unidad a la familia, pero también así como llega esta familia, puede llegar el joven que probablemente sus papás todavía no conocen de la palabra de Dios y que se sienta aquí en el grupo de jóvenes y que empieza a compartir con otros que son sus compañeros de batalla con todas las dificultades que tienen, pero ahí están presentes aquí en la iglesia, apoyándose, esforzándose entre ellos, animándose, aconsejándose un poquito de cómo les está yendo. Eso, hermano, es estar en la presencia de Dios y eso es hacer familia en la iglesia. A veces mucho más que amigos, somos hermanos, porque eso nos lo está dando la iglesia, el poder estar unidos en ese lugar. Hasta hace un tiempo, hasta hace un año, yo venía con mi esposa aquí a la iglesia y pues nos encanta venir, pero hace un año nació mi bebé y bueno, es una princesa hermosa y ahora cuando la traemos aquí a la iglesia, aunque ella está todavía muy chiquita, tiene un año, me encanta que ella esté aquí, que pueda escuchar una alabanza, que pueda, que mis hermanos que conozco en la iglesia la puedan saludar, le agarren sus manitas, que le hablen, que le digan que es una princesa de Dios. Eso, hermanos, a mí me llena completamente. ¿Por qué? Porque yo sé que ella, aunque vuelva a lo mismo, ella todavía no lo entiende bien, ella tiene una familia aquí, una familia que la ama y que conforme ella vaya creciendo, va a haber personas que la instruyan en la palabra de Dios, que la enseñen, que pueda crecer, que pueda conocer quién es Dios, cómo es Dios, cuánto la ama a Dios, pero porque vea muchas personas que también le siguen. De esa misma manera, hermanos, tú y yo tenemos que, con nuestros hijos, con nuestra propia vida, tenemos que aprender a tener buenas relaciones con los demás. Aquí, que este lugar sea el lugar en el que nos emocionemos, sea nuestro refugio, nuestro lugar donde podamos llegar y desde que entres, ya conocí a un hermano nuevo y lo saludo y te abraza y te dice, oye, ¿cómo te fue en el problema que traías? Pues mírame, ya se arregló, todavía estoy ahí en la lucha, pero al final te das cuenta que hay personas que están, que
que te conocen, que te aman y que están para apoyarte, ¿vale? Eso justamente es la iglesia, tener amistades, tener hermanos para toda la vida. ¿Amén? Amén. Muy bien. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Muy bien, entonces ya vimos aquí el primer punto. El primer punto es que tú y yo tenemos que hacer relaciones con los demás, ¿no? Tenemos que asociarnos con los humildes, que son aquellos que que conocen la palabra de Dios, que la siguen y que la comparten con los demás. Y les voy a dar la segunda clave para tener buenas relaciones interpersonales. Y la segunda es que no seamos sabios en nuestra propia opinión. No seamos sabios en vuestra propia opinión. ¿Y qué es ser sabio en nuestra propia opinión? Tiene que ver con la soberbia y tiene que ver con la altivez. Bien, una persona que es soberbia es una persona que se cree superior a los demás, que actúa de forma arrogante y altiva. Son aquellos que tienen una actitud de superioridad y que llegan a hasta llegar a tratar mal a los demás. Pero la característica más importante de una persona altiva es aquella que no está dispuesta a recibir un consejo de alguien más. ¿Por qué? Pues porque yo lo sé todo, porque a mí qué me tienen que enseñar, o sea, más bien yo estoy para que aprendan de mí, no para que yo aprenda de los demás, ¿no? Eso es una persona altiva. ¿Tú y yo conocemos a alguien así? Sí. No, pero ¿qué te parece? Antes de que digas el nombre, que yo ya sé que lo tenías ahí a punto de decirlo, ¿por qué no analizamos nuestra vida un momento? ¿Sí? ¿Por qué no analizas tu propia vida? ¿Por qué no analizamos si tenemos una de esas características que acabo de decir? Tal vez a veces somos un poco altivos, a veces tal vez alguien se acerca a ti y te quiere platicar algo y pues tú así de, sí, ahorita no puedo. No es importante lo que tú tienes que decirme, pero yo sí lo que te tengo que decir a ti. A veces tratamos mal a los demás porque no los creemos lo suficientemente importantes. Tal vez tenemos un poco de esas características y todo esto no te lo digo para condenación, no te lo digo para que, salió peor. No, te lo digo porque esta predicación es justamente para eso, para que tú y yo le podamos entregar a Dios eso que tal vez hemos estado cargando y que no debe de ir en nuestra vida, porque realmente Dios, como lo dice aquí, dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. O sea, que si hay algo de eso, hay que entregárselo para que pueda haber humildad en nuestra vida. ¿Amén? Muy bien, entonces, te digo algo, la soberbia es sumamente contagiosa, ¿vale? Es de lo más contagioso que puede haber. Si tú y yo nos juntamos con personas que son soberbias, ¿cómo vamos a hacer? Soberbios. Si tú y yo nos juntamos con personas que son altivos, hermano. Si tú y yo nos juntamos con personas que no escuchan a los demás y que no estiman a los demás como superiores a uno mismo, así vamos a ser tú y yo. Tenemos que tener mucho cuidado con esas personas que nos juntamos, ¿sí? Tampoco te digo, ¿sabes qué? Pues ya no me voy a juntar con nadie. Por eso te dije primero el punto, la primer clave, ¿no? En la cual tenemos que juntarnos con los humildes, con los que conocen la palabra de Dios. Porque al final, así como la soberbia es contagiosa, también amar a Dios es contagioso. También estar en la presencia de Dios nos acerca más a su presencia. Bien, una persona soberbia, hermano, es donde, como te decía, es donde no hay un espacio para un solo consejo, para que nos den un solo consejo más. Y el principal consejo que tú y yo podemos tener, lo tienes en tus manos. A ver, ¿cuántos de ustedes tienen una Biblia en su mano? A ver, levántala. Híjole, preguntaron hoy que no la traje. Bueno, ya de perdiz, alcen su celular a ver si ahí traen la Biblia. No. Eso que tú tienes en la mano, hermano, ese es el consejo que Dios tiene para ti. Es la forma en la que Dios nos aconseja. Es la forma en la que Dios te instruye, que te instruye a ti, que me instruye a mí. O sea, es la forma en la que Dios nos habla. Si tú y yo no abrimos nuestra Biblia, estamos dejando a Dios fuera de nuestras vidas. Si tú y yo no estamos abriendo nuestra Biblia para escudriñarla, para entenderla, para orar con ella, estamos dejando a Dios fuera de nuestras vidas, ¿no? Entonces, tú y yo, hermanos, tenemos que tener esa cercanía con Dios todo el tiempo, de día, de noche, todos los días, para que podamos aprender más de nuestro Padre.
Tenemos que aprender a abrir nuestra Biblia, a leerla, entenderla y recibir el consejo que tiene para nosotros. Porque te digo algo, es el consejo de Dios, no es el consejo del vecino, no es el consejo del que te encontraste allá afuera, es el consejo que Dios tiene para ti. Si me ayudas a abrir tu Biblia, vamos a abrir en el libro de Proverbios, capítulo 11, verso 2. Proverbios 11, 2. Proverbios 11, 2. ¿Listo? Amén. Bueno, la palabra de Dios dice ahí: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. ¿Bien? Siempre, hermanos, que hay soberbia en nuestro corazón y en nuestra vida, te digo algo, tarde o temprano vamos a encontrar quebrantamiento y deshonra. ¿Y por qué va a llegar eso a nuestras vidas? Porque al final lo estamos haciendo todo en nuestras fuerzas. Todo lo que haces en tu vida lo estás haciendo con tu fuerza, con tus fuerzas, con tus recursos, con tu conocimiento, con tus experiencias. Y te digo algo, nosotros realmente tenemos limitaciones, ¿no? De una u otra manera tenemos limitaciones. El único que no tiene limitaciones es Dios. Pero cuando lo hacemos en nuestras fuerzas va a llegar un punto en el que vamos a terminar doblando nuestras rodillas, quebrantados, porque realmente no solamente necesitamos de los demás, sino también necesitamos tener buenas relaciones con otros. Por eso es que en el punto 1 yo te decía que tenemos que aprender de Dios, pero también Dios ha puesto personas para que nos estén instruyendo constantemente. Aquí en la iglesia pues, hay tantas personas que nos pueden instruir, entonces necesitamos quitar toda esa soberbia y toda esa altivez de nuestras vidas. Bien, ahora, cuando también hay esa, puede haber esa altivez, esa soberbia en nuestras vidas, siempre vamos a encontrar conflictos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque como no estamos dispuestos a aprender de los demás, entonces nos empezamos a preguntar, pues yo qué tengo que aprender de él, él quién es, si yo lo puedo hacer mejor que esa otra persona, ¿por qué tengo que pedir perdón? ¿Por qué tengo que disculparme? ¿Por qué tengo que ser yo el que tiene que menguar? Bien, entonces empezamos a hacer un corazón duro en nosotros que evita que podamos relacionarnos con otras personas, ¿no? Tú y yo tenemos que tener ese corazón bien dispuesto para poner un poco más de nuestra parte cada vez, para poder tener esos nuevos vínculos y esos vínculos preciosos con otras personas que realmente valen la pena. Tú y yo conocemos tantas personas en la iglesia y de verdad cada hermano y cada hermana vale la pena conocerlos. Vale la pena que te dediques 5 minutos de tu tiempo para platicar con ellos porque hay tanto que aprender de los demás, pero necesitamos poner un poquito más de nuestra parte. Bien, ahora, ¿cuántas veces, hermanos, hemos pasado por conflictos que no son tan necesarios? ¿No? Ahí ponte a pensar un ratito. Y que son conflictos así, y los hacemos como si, no hombre, así, como si no hubiera forma de arreglarlos, ¿no? Los matrimonios no me dejarán mentir, ¿no? Ahí somos los primeros que alzamos la mano que decimos, sí, era un comentario y se hizo una guerra de una semana, ¿no? O sea, ninguno de nosotros puso de su parte, ninguno quiso decir, está bien, vamos a arreglar las cosas, y al final se hace un conflicto gigantesco, ¿no? Cada uno se monta en su macho y parece ya una competencia, ¿no? A ver quién puede más, tú o yo, tú como esposa o yo como esposo, y parece una competencia porque ninguno de nosotros quiere poner nuestra parte. La palabra de Dios, hermanos, hoy nos anima a vivir en unidad, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestra iglesia, porque esa es la manera, hermanos, en la que vamos a poder tener buenas relaciones, siendo humildes de corazón, pero también dejando la soberbia de lado para tener buenas relaciones con los demás. Hoy, hermanos, más que nunca necesitamos tener esas buenas relaciones con otras personas. Bien, ahora, si tú y yo ya vimos que nos empezamos a juntar con la gente humilde que nos enseña, que nos muestra la palabra de Dios, y empezamos a dejar esas malas características que son de arrogancia, soberbia y altivez, si juntamos eso, vamos a tener un resultado muy padre. Y ese resultado es estar unánimes entre nosotros, ¿vale? Y ese es el tercer punto de esta charla, estar unánimes entre nosotros. Bien,
Y si me puede ayudar mi hermano del piano, Abraham, por favor. Si me puede ayudar ahí en el piano. Te decía, si tú y yo empezamos a ser humildes de corazón y empezamos a dejar todas esas malas características, vamos a poder empezar a tener esa cercanía con los demás y a poder estar unánimes en una comunión con otras personas. ¿Bien? Yo te decía hace rato que el vivir en comunión no es nada fácil, ¿no? No es nada fácil, hermanos, porque pues, si nos vamos a pensar en el vecino, nos empezamos a pensar con el que le acabo de dejar de hablar, nos empezamos a pensar en mi hermano que llevo un año sin hablarle, a mi papá que no lo he podido perdonar y que ahí tengo un rencor. Cuando empezamos a pensar en todo eso, nos damos cuenta que no es nada sencillo, no es nada sencillo. Pero con estas claves que Dios nos está dando, créeme que va a ser mucho más fácil. No te digo que las cosas se dan automáticamente, pero si tú y yo ponemos de nuestra parte, lo vamos a lograr, porque es una enseñanza de Dios, al principio que leíamos, son esos deberes que tenemos como cristianos, llevarnos bien con los demás. Estar unánimes entre nosotros, hermanos, es una de las fortalezas que tenemos como congregantes de esta iglesia. Tú y yo nos congregamos, aquí estamos cada sábado o cada domingo, nos congregamos y la fortaleza que tenemos aquí es que estemos juntos, que estemos fuertes porque estamos juntos. La fortaleza, hermanos, de tu familia está en la unión del matrimonio, en la unión de todos los vínculos familiares que se encuentran ahí. Esa fortaleza, hermanos, no es algo sencillo, pero es algo que se trabaja todo el tiempo, que tú y yo tenemos que trabajar constantemente para mantener esa unión con los demás. Por ejemplo, en la iglesia, ¿qué es lo que nos mantiene unidos? ¿Qué es lo que compartimos con los que tenemos alrededor? ¿Qué es lo que tenemos, la característica principal que tenemos similar o igual con el que tenemos al lado? ¿Cuál creen que sea? Nuestra fe en Cristo. Eso es lo que nos trae aquí, eso es lo que nos une. Y si yo tomo a cualquiera de mis hermanos que está aquí y le digo, oye, ¿por qué estás aquí? Te va a decir, porque creo en Dios, porque tengo fe en Cristo. Y si me voy para el otro extremo y le pregunto a este hermano, oye, ¿por qué estás aquí? Me va a contestar lo mismo, porque tiene fe en nuestro Señor Jesús. Por eso estamos todos en este lugar, porque tenemos fe, porque estamos seguros que Dios va a hacer cambios radicales en nuestra vida y que por medio de la fe y de su amor vamos a transformar lo que somos el día de hoy para ser mejores personas, para tener una vida totalmente diferente donde esté la presencia de Dios. Lo que nos une, hermano, es la fe. Y el ejemplo más claro de esto es la oración. Cuando uno de nosotros ora, hay poder en la oración. Tú oras en tu casa, ahí en tu lugar secreto, y hay poder en tu oración. Pero cuando todos nosotros nos ponemos de acuerdo juntos, unánimes, la oración, hermano, se va a otro nivel. La tierra, el cielo se estremecen cuando todos nosotros nos juntamos y oramos. La presencia de Dios se deja sentir. Podemos ver los milagros, podemos ver todas esas promesas cumplidas en nuestra vida, porque la oración de todos nosotros juntos, hermanos, es poderosa. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Quién de todos los que estamos aquí ha sido testigo del poder de Dios a través de la oración? ¿Quién ha sido testigo? Amén. La oración, hermanos, es poderosa y que tú y yo, como te decía, es el claro ejemplo de que la unidad hace transformación de vidas, hace milagros, trae cosas que parecían imposibles, posibles en el nombre de Dios. Si me ayudas a abrir tu Biblia, vamos a abrirla ahí en el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 26. Gálatas 3, 26. Gálatas 3, 26 y vamos a leer hasta el verso 28. Amén. Te lo voy a leer. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego,
no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Hoy, hermanos, la palabra de Dios nos dice que tú y yo somos uno, un mismo corazón, un mismo amor y una misma fe. Y el amor que le tenemos a Dios, hermanos, es tan fuerte, pero tan fuerte, que hace que tú y yo nos podamos unir, aún con todas las diferencias que podamos tener, aún con todas las cosas que nos puedan dividir. El amor de Dios nos puede unir de una manera increíble, nos puede llevar a perdonar, nos puede ayudar a pasar por alto la ofensa, nos puede ayudar a que podamos estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Podríamos tal vez en el pasado haber sido muy arrogantes y no recibir un consejo, pero el amor de Dios nos hace abrir nuestro corazón para poder recibir ese consejo, porque estamos en la presencia de Dios. Hoy, hermanos, tú y yo tenemos que ser un factor de unidad y amor donde quiera que estemos. En tu casa, ya seas papá, seas mamá, seas hijo, tú y yo tenemos que ser un factor de amor. Aquí en la iglesia también tenemos que ser un factor de amor, ¿sí? Un factor de unidad, un factor de paz. Donde quiera que nos paremos, tenemos que luchar porque encontremos esa paz, ese amor y esa unidad alrededor nuestro. Porque si tú y yo traemos paz a donde estemos, vamos a contagiar esa paz, como lo decíamos hace rato, porque la presencia de Dios está con nosotros. Hay muchas razones por las que el mundo hoy nos quiere dividir. Y tú y yo salimos allá afuera y el mundo no se tienta el corazón, para nada se lo tienta. El mundo te quiere dividir y quiere destrozar nuestras familias, nuestra iglesia, y ve la manera, de verdad, increíblemente horribles de dividir nuestra familia, la iglesia y la familia. Pero hoy la presencia de Dios, hoy la palabra de Dios nos lleva a la unidad, a que tú y yo luchemos para estar unidos, a que tú y yo, hermanos, podamos estar unánimes, para que tú y yo oremos juntos como familia, como iglesia, que tú y yo nos esforcemos, hermanos, aunque a veces pueda ser un poco complicado, que verdaderamente pongamos todo nuestro corazón para unirnos cada vez más, que nos podamos unir así como estamos hoy para escuchar una conferencia, que podamos unirnos en cada uno de nuestros servicios que podemos tener, en el ministerio de niños, en el servicio de decanes, audio y video, mis hermanos que están orando allá adentro, que podamos ser familia en este lugar, que podamos ser realmente familia. Hace un tiempo, cuando empecé a servir empecé a servir en el servicio de decanes, pues ya tiene mucho tiempo, y yo me acuerdo que decía, híjole, pues servir, la mayoría de las personas con las que estaba sirviendo eran mucho mayores que yo, y yo sentía que pues, me iba a costar mucho trabajo relacionarme con ellos, pero con el tiempo me di cuenta que el que sean mayores que yo también tiene una ventaja grandísima, que hay mucho que aprender de los demás. Y en ese servicio empecé a ser yo una gran familia con mis hermanos, y me encanta verlos y me encanta platicar con ellos, y a veces te detienes un ratito a platicar y tú dices, oye, pero ¿cómo ya Dios ha hecho esto en tu vida? Hace un ratito un hermano me decía que él llegó aquí a la iglesia y llegó enfermo, llegó mal, y que hoy Dios lo ha transformado completamente. Y saber eso y platicar un poquito de eso, créeme que a mí me pone súper contento y me llena el corazón, porque digo, este es el lugar donde yo quiero estar, este es el lugar donde yo quiero compartir, platicar con mis hermanos, y me emociona poder venir el día que me congrego y decir, este es el lugar donde yo quiero estar, porque aquí está mi familia, aquí están las personas que amo, con las que comparto, las que tienen la misma fe que tengo yo. Como te decía, hermano, cada uno de nosotros tiene diferentes pensamientos, cada uno de nosotros es un mundo totalmente diferente. O sea, si nos fuéramos por ese lado, ahorita estaríamos aquí en pleitos unos contra otros. Pero ¿por qué fijarnos en lo que nos divide? ¿Por qué fijarnos en las pequeñas diferencias que hacen que podamos tener un conflicto? Cuando Dios ha hecho tantas cosas para bendecir nuestras vidas, cuando tenemos tantas cosas en común, cuando hay tantas cosas que realmente nos pueden unir a ti y a mí. Ahí es donde debemos de poner nuestros ojos, en lo que nos une, no en lo que nos separa.
en lo que nos hace ser hermanos, no en lo que trae división entre nosotros. Hoy, hermanos, es un tiempo de hacer familia, de unirnos. Hoy más que nunca necesitamos traer unidad a nuestra iglesia, traer unidad a nuestra casa, a nuestras familias, a nuestros matrimonios. Hoy más que nunca necesitamos tener esa unidad y vivir unánimes entre nosotros. Y si tú y yo queremos tener esa unidad entre nosotros en la presencia de Dios, ¿qué te parece? Vamos a orar, vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle a Dios para que nos una cada vez más. Hoy la palabra de Dios, hermanos, nos enseña que con estas claves que tenemos, tener humildad en juntarnos con las personas humildes y también quitar de nuestra vida todas esas características de arrogancia, de altivez, nos van a ayudar mucho para poder tener buenas relaciones con los demás. Si lo piensas un momento, el ser humilde te permite tener ese acceso con otras personas. Y el quitar toda esa arrogancia y esa altivez nos ayuda a mantenerlas. Que estas dos claves que hoy recibimos, hermanos, las podamos aplicar en nuestra vida. Que verdaderamente las podamos adoptar como algo que hacemos constantemente, que lo hacemos todos los días, donde quiera que nos paremos, que tú y yo podamos ser de esa manera, porque verdaderamente Dios tiene grandes bendiciones para toda nuestra iglesia y para nuestras familias, pero necesitamos estar unidos. Necesitamos que la presencia de Dios esté en medio de nosotros. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos tantas gracias, Señor, por la bendición que pones en nuestras vidas, Dios. Hoy tú nos has dado un mensaje, Señor, que tiene que ver con la unidad, con el amor, con la paz entre nosotros. Sé que tantas cosas, Señor, tantas dificultades que muchas veces nos dividen y nos apartan, pleitos, mentiras, críticas, todo eso nos aparta, Señor, y pareciera que hasta en la iglesia, Dios, estamos unos contra otros. Pero tú hoy nos has dado una enseñanza, Señor, de unidad, de amor, Señor, donde estamos dispuestos, Padre mío, a poder juntarnos con aquellos que son humildes de corazón, Señor, que conocen tu palabra, que la viven, Señor, y todavía, Señor, van y la comparten con aquellos que la están conociendo, Dios. Yo te pido, Señor, permíteme tener humildad en mi corazón, Dios, que esa humildad que tú me has enseñado, Señor, que tú nos enseñas, yo la puedo aplicar en las relaciones que tengo con los demás. De esa misma manera, Señor, tú también nos enseñas que tenemos que quitar toda esa soberbia de nuestras vidas. Tenemos que quitar esa soberbia y esa altivez de nuestro corazón, Padre. Señor, si tú has visto una de esas características en mí, yo te pido, Padre, arráncala de mi corazón, Padre, y permíteme tener humildad. Permíteme estimar a los demás como superiores a mí mismo, Señor. Quita la arrogancia, quita la altivez, permíteme escuchar a los demás, ser atento con los demás, Dios. Déjame, Señor, escuchar la opinión que los otros tienen, Padre, para poder tomar buenas decisiones en mi vida. Hoy te damos tantas gracias, Dios, porque tú nos enseñas de una manera increíble, Señor, lo importante de estar unidos entre nosotros. De estar unidos, Señor, como una familia, a través de tantas maneras, Señor, y principalmente la oración. Yo te pido, bendito Dios, que tú hoy nos permitas vivirla, Señor, que podamos estar siempre en tu presencia, Dios, unidos, Señor, en la familia, en el trabajo, en el servicio, como congregantes de toda esta iglesia, Dios, tan hermosa. Yo te pido, Señor, que hoy podamos vivir en unidad. Permítenos, Señor, vivir en unidad entre todos nosotros. Hoy te damos tantas gracias, Señor, por este mensaje. Te damos tantas gracias por la bendición que pones en nuestras vidas, Dios. Te damos tantas gracias, Señor, porque yo sé que tú no nos quieres ver solos y apartados. Nos quieres ver en medio de esta familia tan hermosa que tenemos en nuestra iglesia Camino, Dios. Yo te doy gracias, Padre, porque yo sé que este es el lugar indicado para poder hacer familias para toda la vida. Te damos tantas gracias por ese amor, por esas bendiciones. Te doy gracias por todos mis hermanos que están aquí, Señor, que han recibido este mensaje. Yo sé que hay tanta enseñanza en ti, Dios, y hoy estamos aquí, Señor, para acercarnos a ti. Te damos muchas gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.